Sí. Hola, sí, se oye, ¿no? Creo. ¿Que se oye algo? ¿No? ¿No se oye nada? Sí, hola, sí. ¿Se oye bien? Hablo más alto también para que se me oiga mejor. Vale. Bueno, pues creo que ya estamos constituidos, así que buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión ordinaria del Pleno del Consejo Comarcal que celebramos, como podéis ver, y no es que sea una promesa, pero sí es verdad que, como diría el emérito, me llena de orgullo y satisfacción que estemos celebrando hoy aquí este Pleno y bueno, excusar la asistencia de Agapito Encina por motivos personales y bueno, pues vamos a empezar sin más dilación con el primer punto del orden del día, que es la modificación de la composición de los grupos políticos. No sé si tiene la secretaria que decir algo al respecto. 73 a 78 de la Ley de Bases del Régimen Local, que establece un mecanismo automático, ¿vale? Y nada más. Que todo el mundo ha tenido a su disposición la documentación y la ha podido ver. ¿Alguna cosa que decir al respecto? Sí, don Manuel. No sé si será un error o una omisión. Yo no he tenido esa documentación aún al no haber asistido a la comisión, pero tenía toda la documentación, menos esa del pase de un consejero de un determinado grupo a no adscrito. Con lo cual, por eso, con lo cual yo presenté un recurso. He presentado un escrito ante la presidencia del Consejo y lo que ruego es que se me conteste. Nada más. Tiene la palabra la señora secretaria. Simplemente decir que se ha remitido a todos los consejeros la documentación del Pleno, donde figuraba toda la documentación. Respecto al escrito, existen unos plazos legales y se le contestará en el plazo que legalmente se establece. No obstante, a todos los miembros del Pleno les ha llegado la documentación respecto a todos los puntos del día. Me consta eso, que es así. Más que nada porque ¿alguien más quiere hacer algún tipo de comentario o intervención al respecto? Bueno, pues simplemente eso. Tomamos razón de la modificación de la composición de los grupos políticos con el señor Folgado como paso a consejero no adscrito. El segundo punto del orden del día es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Pues ahora, turno de palabra. Señor Folgado. Señor de la Fuente. Al acta. Pero al acta, es que estamos en el punto 2 ya. Señor Folgueral. Señora Morales, perdón. Señor Alonso, portavoz del Partido Socialista, pues aprobamos el acta por unanimidad y pasamos al punto número 3, que es la cuenta general del año 2018. Tiene la palabra la señora secretaria para la lectura del dictamen. Se ha remitido toda la documentación, el informe de la Comisión de Cuentas es favorable y se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia. Transcurrido el plazo no se ha producido ningún tipo de reclamación, por lo cual se eleva al Pleno para que tome el acuerdo definitivo para su remisión al Consejo de Cuentas. Muchísimas gracias. Pues ahora turno de los intervinientes. Señor Folgado. El micro, porfa. El micro, Gabriel. Muchas gracias, señor de la Fuente. Señor Folgueral. Sí, hola, perdón.
Digo que, en consecuencia con nuestro posicionamiento político, tanto en el Pleno del Presupuesto del año 2018 como en la Comisión de Cuentas recientemente celebrada, vamos a mantener nuestro posicionamiento por coherencia y mantenemos el voto en contra. Gracias. Muchas gracias, señor Folgueral, portavoz de Ciudadanos. Portavoz de Coalición por el Bierzo. Sí, con la venia de la presidencia. Bueno, nosotros siempre hemos apostado por facilitar a esta institución la aprobación de sus cuentas. No obstante, en ese año nosotros también formábamos parte del equipo de gobierno y, por lo tanto, en coherencia vamos a votar a favor de la cuenta general del año 2018. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso, portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, buenos días. Nada, simplemente anticipar nuestra abstención. Gracias. Muchas gracias, señor Arias, portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Pues nada, manifestar el sentido del voto afirmativo del Grupo Socialista a la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2018. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? Don Manuel de la Fuente. Sí, gracias, presidente. Como no debía ser de otra forma, obviamente yo voy a abstenerme, puesto que en aquella ocasión yo no ejercía como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Fuente. Bueno, aunque alguno no ha expresado el sentido de su voto, lo que sí está claro es que vamos a votar. Entonces empezamos por abstenciones. Me faltaba la señora Morales. No, escucha, que si quieres abstenerte que no pasa nada. Bueno, podríamos hacerlo llegado el caso. Abstenciones, el Partido Popular, Ciudadanos y don Manuel de la Fuente. ¿Vale? Votos en contra, señor Folgueral, por José Bierzo, y votos a favor, pues los 12 consejeros y consejeras del Partido Socialista, coalición, y el señor Folgado. Con lo cual queda aprobada la cuenta general. Pasamos al punto número 4, que es dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022. No sé si hay algún punto en el que hay que decir, en este caso es una dación de cuenta. No obstante, voy a preguntar si tienen algo al respecto. Señor Folgado, señor de la Fuente, señor Folgueral, señora Morales, señor Alonso, don Julio. Bueno, pues entonces tomamos conocimiento de la liquidación del presupuesto de 2022. El siguiente punto del orden del día es el punto número 5, que son acuerdos que procedan en cuanto al cambio de la denominación del municipio de Candín. Aquí, si me permiten, aparte de que, bueno, primero le voy a dar el turno a la señora secretaria y luego ya digo, para la lectura del dictamen. La Comisión de Asuntos Generales y Hacienda dictamina el expediente cambio de denominación municipio de Candín con la adopción del siguiente acuerdo. A iniciativa del Ayuntamiento de Candín, perteneciente a la comarca del Bierzo, se inició procedimiento para el cambio de nombre de Candín por el de Valle de Ancares. Teniendo en cuenta la normativa de aplicación y los informes sobrantes en el expediente y que se han observado en la tramitación del procedimiento las exigencias previstas en el artículo 24 de la Ley 1/1998 del 4 de junio de régimen local de Castilla y León, el procedimiento ha sido iniciado por acuerdo del Ayuntamiento de Candín con la mayoría señalada en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, resultando acreditado en el expediente que en el cambio de denominación tiene justificación histórica y que la misma no coincide ni produce confusión con otras denominaciones ya existentes, en su virtud, de conformidad con la competencia atribuida por la delegación de la función de aprobación definitiva de alteración de nombre y capitalidad del municipio de la Junta de Castilla y León para los municipios que formen parte de la comarca del Bierzo, decreto 76/2006, de 26 de octubre, Boletín Oficial de Castilla y León número 210 de 31 de octubre de 2006, adoptar el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el cambio de denominación del municipio Candín, que pasará a denominarse Valle de Ancares.
Segundo, el cambio de denominación será efectivo una vez se anote en los registros de entidades locales de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma y se publique en el Boletín Oficial del Estado. Se dictamina favorablemente. Muchísimas gracias, señora secretaria. Permítanme un guiño. Al ver lo del Valle de Ancares no he podido evitar que me venga a la memoria otra intención que había por parte de un alcalde que ya no está con nosotros, que era el Real Sitio del Valle de Fornela. Así que, haciendo uso de las atribuciones que tengo, voy a cambiar el orden de intervención de los portavoces y consejeros no adscritos. Le voy a dar la palabra a José Antonio Fernández, que es el alcalde de Candín, y que esperemos que en breve sea el alcalde del municipio del Valle de Ancares. Su turno. Muchas gracias, presidente. Con la venia. No sé si se oye, sí. Bueno. Buenos días a todos. Con la venia, señor presidente, consejeros, medios de comunicación. Gracias, Julio. Ser ancarés, pues no es fácil. Nunca ha sido. Evidentemente, supongo que otras zonas y otras comarcas, otras áreas como nosotros, nunca lo han tenido fácil. Bien sea por lo dispersos que somos, por lo aislados que estamos o porque históricamente pues así ha sido, pero nunca ha sido fácil y tampoco nunca nos lo han puesto fácil. Bueno, voy a intentar en un tiempo prudente, poco, porque si lo que se alarga aburre y no se sigue con atención, entonces voy a ser bastante breve. Yo sé que todo el mundo ha oído hablar de Ancares, pero casi nadie sabe dónde está. Entonces, a ver si conseguimos de una vez por todas centrar un poco este tema. Sí que voy a resumir todo lo que pueda, pero claro, Ancares existe desde hace probablemente más de 10 siglos, ¿no? Desde el año 900 y algo ya tenemos datos de la existencia de Ancares, ¿no? Entonces, sí me gustaría, porque es importante, la mayoría de la gente no lo distingue y por eso viene un poco quizás todas estas confusiones, ver o diferenciar lo que es Ancares topónimo y Ancares administración, Ancares ente territorial, administración. Ancares es un topónimo, pero a su vez ha sido una administración durante mucho tiempo y durante muchos años. Por tanto, Ancares originariamente surge el nombre y el topónimo como consecuencia de un accidente geográfico que es la cuenca del río Ancares, el valle de Ancares, el río Ancares. Pero dentro de lo que es Ancares, el valle de Ancares, ha existido obviamente una administración. Históricamente, antes de la constitución de los ayuntamientos, se constituyen las provincias hacia 1830 y tantos, por la influencia francesa en España, a semejanza de los departamentos franceses, pues luego se constituye, hay una serie de reales decretos, se constituyen los ayuntamientos y se constituye el ayuntamiento de Candín. Previamente hemos sido una administración, así lo atestiguan la documentación histórica que manejamos y que hemos encargado, que hemos ido recopilando. Aparecemos en todos estos datos históricos, en esta documentación histórica aparecemos con varios nombres, ¿no? Aparecemos como Ancares, como Valle de Ancares, Real Valle de Ancares. Ancares, o sea, el Real Valle de Ancares ha tenido privilegios reales, al igual que Ponferrada y alguna otra zona, pero bueno, creo que aquí en el Bierzo era únicamente el Real Valle de Ancares y Ponferrada. Incluso aparecemos como tenencia de Ancares. Se nos denomina de 4 maneras diferentes: Ancares, Valle de Ancares, Real Valle de Ancares o incluso tenencia de Ancares. Existía una organización, una población y un territorio, evidentemente. Así lo demuestra pues, la documentación que hemos ido recopilando de los archivos pares, de la Real Chancillería de Valladolid, del archivo de Simancas, del archivo eclesiástico de Astorga, etcétera.
donde aparecen términos como escribano número del Valle de Ancares, procurador síndico general de la jurisdicción de Ancares, justicia del Real Valle de Ancares, jurisdicción del Real Valle de Ancares, etc., lo que prueba Ancares como administración. Los aquí presentes representamos administraciones y sabemos la diferencia del topónimo, del nombre y de una administración. Sabemos la diferencia entre administración y topónimo, ¿no? Entonces, esto prueba, toda esta documentación histórica prueba de la existencia de Ancares como ente territorial, como administración, con población, con organización y con un territorio que se circunscribía única y exclusivamente a lo que era el Valle de Ancares como accidente geográfico, ¿no? La cuenca del río Ancares. El topónimo y la administración Ancares ha coexistido y ha existido durante muchos años, durante muchos siglos, hasta bien entrado el siglo XX, a mediados del siglo XX, hacia 1960, y sobre todo a partir del año 2000, todo esto empezó a cambiar, ¿no? Hasta esta época, hasta 1960, hasta mediados del siglo XX, no existe reseñas de Ancares o del Valle de Ancares fuera de la provincia de León y fuera del Valle de Ancares. Así lo atestiguan pues, los informes de historiadores, de servicios jurídicos, del Observatorio del Tiempo, de la Universidad de Oviedo, de la Universidad de León, etc. Hay una serie de... Bueno, todo consta en el expediente que se ha ido confeccionando, que es bastante grande, y así consta para un poco como a efectos de resumen de del informe de la Universidad de Oviedo y la Universidad de León dice, a modo de conclusión, que es de reseñar el hecho de que en toda la documentación consultada no se ha encontrado cita alguna hasta mediados del siglo XX del uso del topónimo Ancares que no fuera para referirse al río, al nombre, o sea, al río del mismo nombre, al valle o a la jurisdicción, ¿no? Las referencias la documentación que ellos consultan, pues es el centro, bueno, la documentación que hay principalmente es el censo de población de provincias y partidos de la Corona de Castilla de 1591, los pleitos de hidalguía de la Real Chancillería de Valladolid, el catastro del Marqués de Ensenada de 1752, España dividida en provincias e intendencias de 1789, la Dirección General de Cartas de 1833, el Diccionario Geográfico Estadístico de España y Portugal, elaborado por Sebastián Miñano y Bedoya, de 1826, el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar, de Pascual Madoz, el Censo de Pecheros de 1528 de Carlos I. Bueno, hay una serie de, en fin, toda esta documentación, el Censo de Castilla de 1591 del Archivo de Simancas, en fin, toda esta documentación prueba la existencia de Ancares desde hace muchos años y se circunscribe única y exclusivamente al Valle de Ancares y única y exclusivamente en la provincia de León. Pero, como he dicho anteriormente, a partir de 1960, sobre todo en los años 2000, se produce, digamos, el gran salto. Aquí se produce el milagro, ¿no? Ancares pues, empieza a crecer y el topónimo Ancares pasa de León a Galicia. El topónimo, que no Ancares administración, que en Galicia jamás ha existido. El topónimo pasa de León a Galicia a partir de mediados del siglo pasado. Los primeros datos que encontramos es la creación de una empresa de maderas, como sabéis, la zona nuestra, imagino que la vuestra también. En la posguerra se empezó a explotar un recurso natural que era la madera, en Fornela, Ancares, Burbia, estos datos que yo conozco, incluso Galicia, pues se ha sacado muchos robles, parte de los trenes, de las traviesas que hay en los trenes de España han salido de esta zona.
Y bueno, en la zona nuestra había una empresa que se llamaba Maderas Villafranca, había otra de Santander, en fin. En Galicia se constituyó una empresa que se llama Maderas Ancares. Probablemente, los datos que hemos ido recopilando, probablemente la empresa no fuese ni de Galicia, porque pone Maderas Los Ancares CL Villafranca del Bierzo, León. Y dirijan los pedidos a don Alfredo Moreno Osorio, calle Velázquez, número 53, primero, Madrid. O sea, probablemente fuese una empresa con capital de fuera y que se ha sentado aquí, no se dedicaba a cortar madera, pues en Galicia o donde podía, ¿no? Estas son las primeras reseñas del topónimo, del uso del topónimo Ancares para denominar a una empresa que explotaba un recurso en Galicia. Posteriormente, pues bueno, se promete un parador de turismo en Pereda de Ancares, siendo Fraga ministro de Información y Turismo. Había un diario aquí en El Bierzo que a lo mejor alguno habéis conocido, que se llamaba La Quiana, publicaba 8 millones y medio para 8 millones, 8 millones y medio de pesetas, claro. Era el 8 de marzo de 1975 para un parador de turismo en Pereda de Ancares. Los terrenos se expropiaron, ahora pasaron a titularidad municipal porque evidentemente, bueno, son públicos, se expropiaron los terrenos. Aquí La Guiana se hace eco del reportaje en su día, en esta fecha, y titula Examinando sobre el mismo solar del terreno el plano del parador de turismo en Pereda de Ancares, cuyo valor de obra es de 8.600.000 pesetas, aparte del valor de los terrenos que ya están comprados. Esta obra será subastada en breve y comenzará posiblemente este verano próximo bajo la dirección del arquitecto don Pablo Vicente. Bueno, había proyecto, había terrenos, había presupuesto, había dirección de obras, se iba a ejecutar y milagrosamente, los milagros se ve que existen y en política más, esto desapareció. Desapareció y se hizo un albergue en Doiras, Galicia, que se llamó Albergue Ancares. Este dinero se fue para Galicia, se llamó Albergue Ancares. Y se creó un club de montaña también que se llamaba el Club de Montaña Ancares o algo así. Luego, aparte de esto, pues claro, estos son los primeros testimonios del uso del topónimo Ancares en Galicia. Luego se crea el Club de Montaña, luego posteriormente crean una reserva regional de aquella nacional de caza, que le llamaron de los Ancares, que luego hablaré un poco también de este tema. Luego crean en los años 2000 ya la Reserva de la Biosfera, ahora están con los Geodestino Ancares, hablan incluso de la comarca de los Ancares. Yo, claro, algunos que me llaman y es que de comarcas aquí, presidente, algo deberíamos, nosotros aquí presentes algo debemos de saber. Sabemos que en este país solo hay comarcas en Cataluña, Aragón, creo que en el País Vasco, y solo hay una comarca fuera de todas esas zonas, que es el Bierzo. Hay una ley de la comarca y hay un consejo comarcal. Galicia no tiene comarcas. Otra cosa es que ellos le llamen a una zona, pero legalmente no hay nada constituido, no hay ninguna comarca. Ellos se empeñan en que sí, bueno, pues oigan, miren ustedes, pues si ustedes lo quieren así, pues que sea así, pero evidentemente en Galicia no hay ninguna comarca. En fin. Estos son los ejemplos un poco de resumen de lo que ha sido pues, el salto del topónimo Ancares de León a Galicia. A partir de esta época, anteriormente no había existido y nunca ha existido la administración Ancares o Valle de Ancares en Galicia, ¿no? Yo creo que la utilización de un nombre o un topónimo no puede alterar la realidad. Los nombres van y vienen y se utilizan. Y ejemplos hay en todas partes, ¿no? Aquí estamos en Ponferrada y en Ponferrada pues sabemos todos de la existencia, pues no sé, la Gran Manzana y por eso no es Nueva York. Sabemos de la existencia de la Avenida América y por eso no es Estados Unidos. O sabemos de la Rosaleda, tampoco es Madrid. En Cataluña yo he tenido la ocasión de visitar el centro
gallego o el centro de León o algún bar que se llama Rincón de León o que se llama el Rincón de Ancares, y eso no quiere decir que eso sea Ancares, ¿no? En Ponferrada existe el centro gallego y Ponferrada no es Galicia. Un topónimo es muy distinto a una realidad geográfica e histórica. Los nombres, al final, pues no podemos hacer mucho contra esto. Que alguien a un hotel le llame Hotel Ancares, eso no quiere decir que ese territorio sea Ancares. Entonces, creo que en ese aspecto está bastante claro. Se crean también posteriormente los grupos de acción local para gestionar determinados fondos, como han sido los PRODER, los MINER, en fin, Asodevi. Aquí en Ponferrada tenemos un ejemplo que es Asodevi, que lo constituyen un montón de ayuntamientos. El hecho de que Asodevi esté en Ponferrada o que se llamase Asodevi Ponferrada, creo que lo constituyen un montón de ayuntamientos. Eso no quiere decir que todos los ayuntamientos que pertenecen a Asodevi sean Ponferrada. Nosotros hemos constituido un líder que se llamó Líder Ancares, y en ese líder hemos tenido que juntarnos, yo ya no, porque, yo no, porque en aquel momento no era muy joven, no me dedicaba a estos menesteres, pero han tenido que juntarse pues determinados territorios y para sumar una determinada población, para poder acceder a los fondos europeos. Han llegado a ser 17 ayuntamientos. Que en el proyecto Ancares o en el líder Ancares sean 17 ayuntamientos, no quiere decir que esos 17 ayuntamientos sean Ancares. En la provincia de León se ha entendido, pero en Galicia, los 7 o 8 que eran de Galicia no lo entienden y siguen creyendo que son Ancares. Entonces, claro, esto desvirtúa el concepto de lo que son las cosas. A mí, en realidad, esto lo que me produce es un poco quizás de pena, ¿no? Porque no entiendo muy bien que renuncien a su patrimonio inmaterial, a su identidad, a lo que siempre han sido, y adopten otros nombres que en realidad no se identifican con ellos. El otro día estábamos en la subasta de Caza en Villafranca, y había un señor mayor y me decía, oye, yo es que soy de la Somoza, y es que esto de la Somoza ya se ha perdido, nadie sabe dónde queda. Ahora dicen que somos Ancares, pero si nosotros estamos a no sé cuánto Ancares y nunca hemos sido Ancares. Y ahora la gente joven de aquí misma no sabe que esto es la Somoza. Y todo el mundo piensa que es Ancares. Y claro, la verdad es que lo que estamos perdiendo es nuestro patrimonio en realidad. No digo que Ancares sea mejor que nada, cada uno lo suyo. Sencillamente es diferente y que cada uno tiene que preservar y mantener lo que es suyo y su identidad. Entonces, lo que me refería, que 17 ayuntamientos que han formado el líder no quiere decir que esos líder Ancares, no quiere decir que cuando se acabe ese programa líder, que se ha acabado hace muchos años, sigan manteniendo la identidad y que quieran seguir siendo Ancares. No puede ser eso. Por tanto, además es que todo esto, las nuevas generaciones en Galicia lo han ido interiorizando y ahora ya pues casi lo dan un poco por hecho. Pero es que en su día los gallegos no les gustaba ser Ancares. Claro, buscando pues siempre se encuentra. Y un periódico de Galicia que ahora parece que le va la vida en todo esto, pues claro, publicaba, estoy hablando de febrero del 67, publicaba algo así, decía, si buscamos la palabra Ancares en nuestro diccionario, llevamos un morrocotudo chasco, pues la tal no se registra y si aparece será para designar unas minúsculas aldeas del municipio leonés de Candín, como Espinareda de Ancares, Pereda de Ancares, Tejedo de Ancares, etc. No existe. Y si existe, son unas pequeñas aldeas en la provincia de León, en el municipio de Candín. Bueno, ahora les va la vida en esto, ¿no? También propugnaban la creación de un parque nacional en Cervantes para la flora, la fauna y para la práctica del deporte, ¿no? Para desarrollar aquella zona.
pero el nombre de Ancares no les gustaba. Es más, el nombre de Ancares es también de raíz, bueno, se divagaba un poco de dónde viene porque no se sabía muy bien. Nosotros abogamos por un nombre más conforme con nuestra tierra y con nuestra historia, evidentemente. Claro, a mí no me gusta ser otra cosa que Ancares. A ellos entiendo perfectamente que no les gustase el nombre de Ancares, porque se lo estaban imponiendo. Nosotros abogamos por un nombre más conforme con nuestra tierra y con nuestra historia. Cervantes, montes o sierras de Cervantes, tierra de ciervos o de Cervantes, etcétera, etcétera. No les gustaba ser ancareses, yo lo entiendo. También hay otro diario, otra publicación de Galicia, del 8 de febrero del 81, que entrevistaba a un señor de Piornedo. Y el señor de Piornedo le decía, era sobre el nombre de Ancares, y el señor le decía, de lo que cuenta muy bien el tío Pedro es de aquellos parajes espléndidos que hoy conocemos como Os Ancares. No se llamaban así en los años de la madera. Esto se llamaba Piornedo, allí Vilarello, allí Cervantes. El nombre de Ancares era de la provincia de León, de Candín, Pereda y todo por ahí. Pero fue Villarriestra quien le puso el nombre a todo esto. Y muchos años más tarde el gobernador en la fiesta, en la campa de Barreiro, le dio oficialidad. Pero ahora todo el mundo lo conoce como Os Ancares. Bueno, tanto da. El paisanín mayor de Piornedo, pues bueno, pues en fin, que él decía que bueno, tanto da, pero claro, esto fue así. También me gustaría pues un poco clarificar el tema de los Ancares. No hay ningún dato histórico de la existencia de Ancares con artículo. Ancares, aunque termina en ES, aunque es una desinencia plural, nunca llevaba artículo hasta que se crearon las reservas de caza, en las reservas de la biosfera, y esto siempre fue Ancares. Un ejemplo que nos puede ilustrar el tema es Valdeorras. No existen las Valdeorras, ¿verdad que no? Si ahora yo os digo que existen las Valdeorras en León y las Valdeorras en Galicia, ¿qué dirían? ¿Y qué dirían los gallegos? Pues a lo mejor no le gustaría a nadie. Pues con el término Ancares ha pasado lo mismo. A Ancares le han puesto un artículo que no llevaba, lo han convertido en plural y lo han convertido en los Ancares y en Os Ancares. Entonces, claro, creo que se está adulterando un poco mucho esta situación. Decía un historiador que Ancares se convirtió en los Ancares en despachos y mediante un diseño burocrático y antihistórico, desbordando nuestro ámbito geográfico y abarcando municipios y gentes que jamás lo han sido. Claro, esto es así. Esto es difícil de revertir la situación, quizás por dejadez, quizás por que desde Ancares, por falta de medios o por lo que haya sido, porque en su día no se han tomado las iniciativas que había que tomar y quizás esto había que haberlo hecho hace pues 30, 40 o 50 años. Pero es evidente que la realidad es la que es y, bueno, por lo menos nos debemos mencionarlo. Y bueno, ya, en fin, como bien ha dicho la secretaria, no hay ninguna oposición. El Servicio de Asistencia a Municipios, aparte de los estudios históricos y geográficos que hemos encargado, el expediente es bastante gordo. Yo entiendo que, bueno, que a lo mejor al que no le interese el tema es muy aburrido ponerse a leer una enciclopedia. Pero, como bien se ha dicho, no hay oposición por el Ministerio, no hay oposición, el Servicio de Asistencia a Municipios informa favorablemente y, sobre todo, lo que se alegaba en gran medida desde Galicia era la confusión que podía generar. Se han pedido el informe al Ministerio de Política Territorial y dice que certifica que no existe la inscripción en el registro de entidades locales de ninguna denominación idéntica y que no coincide ni produce ningún tipo de confusión. Esto lo dice el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Por tanto, todo lo que se ha dicho, en gran medida todo lo que se ha dicho desde Galicia es un poco artificial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, suave. Nosotros, bueno, ya no me voy a extender mucho más, lo único que quería pues es que nosotros, los ancareses, no queremos nada que
que no sea nuestro, solo queremos que se nos reconozca en realidad lo que nos pertenece y lo que es nuestro, y que se nos trate un poco con justicia y por lo menos colocar, o a ver si conseguimos colocar lo que es Ancares en el mapa, porque el otro día me decía también un señor a modo de anécdota, dice, es que si seguís así pues acabaréis cogiendo los percebes en las rías de Galicia. Digo, pues bueno, todo puede ser, porque si seguimos avanzando pues esto al final la situación se desvirtúa tanto que no somos capaces ya de saber dónde está Ancares. Entonces, creo que tenemos el derecho a reivindicar este hecho, creo que tenemos el deber y la obligación de preservar nuestra identidad. Los ancareses tienen el derecho a sentirse ancareses y nosotros como Administración creo que tenemos el deber de preservarlo y hacer que esto sea así. Y por mi parte, pues nada más agradeceros la sensibilidad que habéis tenido con este tema, todos los grupos políticos, todos los compañeros, al presidente y también a los funcionarios de la Casa, que siempre que hemos tenido problemas y dudas, porque evidentemente los ayuntamientos pequeños trabajamos con los medios que trabajamos y no podemos saber de todo, es lógico, pues siempre nos han apoyado y nos han guiado por el buen camino. Así que por mi parte, pues nada más, muchas gracias y espero que por lo menos haya quedado un poco claro todo esto. Gracias. Muchas gracias, José Antonio Álvarez Cachón, que antes dice Fernández. Un lapsus también lo puede tener cualquiera, pero bueno, ya que coincidimos en el primer apellido, que yo lo haya tenido, parece un poco más fuera de lugar. Muchas gracias, alcalde de Candín, y esperemos que el Ayuntamiento de Valle de Ancares, una vez que aprobemos esto, sí es menester. Turno de intervenciones, señor Folgado. Sí, pues nada, felicitar al Ayuntamiento y a su alcalde por esta iniciativa y mi voto va a ser favorable, como puede ser de otra forma, con toda esa iniciativa del propio Ayuntamiento, pues mi voto va a ser, como digo, favorable y no me puedo oponer. Y nada, felicitarte y que siga adelante y que sea lo más rápido posible ese cambio de denominación. Muchas gracias, señor Folgado. Don Manuel de la Fuente. Sí, bueno, yo también felicitar al alcalde de Candín, o alcalde de Los Ancares, Valle de Ancares, No, digo para que no se mosqueen los gallegos de Lugo. Y, señora secretaria, es tan difícil decir que ha habido un error, es tan difícil, y vuelvo a lo de antes, yo recibí toda la documentación, excepto en la comisión, que ha habido un cambio de representación en un partido. Don Manuel de la Fuente, esto no está en el orden del día no está ahora. en el punto, pero a mí se me dijo pero es igual, estamos hablando, y no es cierto. Estamos hablando del expediente para modificación del cambio del Ayuntamiento de Candín a Valle de Ancares. El resto puede trasladarlo en el turno de ruegos y preguntas, como pregunta o como ruego. ¿Vale? Muchas gracias. Señor Folgueral. Muy amable, señor presidente. Bueno, nuestro grupo político va a apoyar con un voto afirmativo y un voto favorable la iniciativa del municipio de Candín para recuperar su tradición histórica, su denominación y la tutela de ese valle histórico que lo ha abundado en datos y en cronologías históricas y que también el Consejo ha hecho un expediente armado para que podamos apoyarlo desde todos los puntos de vista, a mi juicio. Por lo tanto, felicidades, enhorabuena por recuperar eso de topónimo, esa adscripción, y va a contar con nuestro apoyo. Gracias. Muchísimas gracias, señor Folgueral, portavoz de Ciudadanos. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a José Antonio, el alcalde de Candín, la exposición tan interesante que todavía ha clarificado más, si cabe, ¿no? la información que yo por lo menos tenía y darle la enhorabuena, ¿no? por seguir defendiendo los intereses de su municipio. La propuesta fue aprobada por unanimidad, reflejando los intereses y el sentir de los vecinos y del municipio.
está fundamentada en informes históricos y geográficos y aprobada por los informes jurídicos correspondientes de la señora secretaria del Consejo Comarcal y del Ayuntamiento de Candín. Por tanto, pues votaremos a favor. Gracias. Muchísimas gracias, señora Morales, portavoz de Coalición por el Bierzo. Gracias. Con la venida a la presidencia. Bueno, en primer lugar, felicitar al alcalde del Valle de Ancares por esta exposición tan brillante, llena y cargada de toda razón, y además desde nuestro grupo, desde Coalición por el Bierzo, vamos a apoyarla de manera decidida. Tampoco me queda mucho más remedio, porque yo estoy rodeado de ancareses. Por un lado, mi compañero en el Ayuntamiento de Ponferrada es ancarés, el vicesecretario general del partido, Javier Martínez, también es ancarés, y desde siempre he conocido de primera mano los Ancares, cada vez que pronunciaba los Ancares, cómo se me corregía, porque efectivamente yo creo que es una deuda histórica que se tiene con el Valle de Ancares. Creo que es todo un acierto precisamente para evitar algunas cuestiones con algunos ayuntamientos de Galicia, el apelar a todo ese nombre, si bien es del todo merecido porque imprime una marca que es histórica y que es vuestra, secular, de siempre. Quizás por aquella, moda, ¿no?, de denominar a los ayuntamientos como la cabecera del pueblo, pues ocurrió lo del tema de Candín, ocurre lo del tema de Peranzanes, como bien decía anteriormente el presidente, y que bien puede llevar también un proceso similar. Y desde luego a nosotros nos parece que además de hacerse justicia se evitan confusiones, se evitan incluso, de manera interesada, algunas cuestiones que no deben superarse en pleno siglo XXI, deben superarse, mejor dicho, precisamente en pleno siglo XXI, porque para eso estamos las administraciones, precisamente para hacer justicia a lo mejor a algunos errores que se pudieron haber cometido hace décadas, ¿no? Por lo tanto, no me voy a extender mucho más porque está todo perfectamente explicado, todo nuestro apoyo, y vamos a votar a favor. Y enhorabuena de nuevo por esa valentía. Ya hace 10 años, si recuerdas, hablamos de este tema y soñábamos con que algún día dieras ese paso, y de verdad que muy contentos por nuestra parte y enhorabuena de verdad. Muchas gracias, señor Alonso, portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, José Antonio, enhorabuena. Si te pones a la cabeza de tu pueblo y de verdad es la voluntad, como así parece por el acuerdo unánime que habéis tomado, de que los vecinos y vecinas del Valle deseen llamarse habitantes del Valle de Ancares, pues como no puede ser de otra manera, a nuestro grupo político no le queda más remedio que aprobar. No entendemos que fuera de las fronteras del Bierzo haya gente que esté luchando en contra de que os podáis llamar Valle de Ancares. Yo creo que no se le está afectando a nadie, ni se le está haciendo o atentando contra ningún otro interés fuera de nuestra comarca. Con lo cual, bueno, desearos que esto sea lo más pronto posible, seguramente que pueda acabar en los tribunales, pero esperemos que al final os acaben dando la razón y que más pronto que tarde podamos decir de una manera oficial que los habitantes de Candín, de Pereda, etcétera, etcétera, son habitantes del Valle de Ancares. Gracias. Muchas gracias, señor Cuellas. No sé si quiere usted un turno para agradecer todas las palabras antes de pasar a la votación. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, ya siempre he sabido la sensibilidad que tenía este tema y lo sensibles que habéis sido con nosotros y el apoyo que siempre hemos recibido. Así que nada, muchas gracias a todos y bueno, a ver cómo terminamos. Bueno, muchísimas gracias. Entiendo que es por unanimidad, pero bueno, para que quede constancia también, votos a favor. Pues el plenario por unanimidad acuerda el paso del municipio de Candín a llamarse Valle de Ancares. Muchas gracias, alcalde. El siguiente punto del orden del día es la moción del Grupo Socialista con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Tiene la palabra la señora secretaria para el dictamen. La Comisión de Derechos Sociales, celebrada el día 20 de marzo de 2023, dictamina la moción del Grupo Socialista con motivo del Día Internacional de las Mujeres. La propuesta de acuerdo que se dictamina es la siguiente. Primero, a realizar un llamamiento a la sociedad española en la unidad de la lucha feminista para evitar los retrocesos a los que nos pretenden abocar la derecha y la extrema derecha.
Segundo, instar a las administraciones autonómicas y central a seguir avanzando en la conquista y defensa de los derechos de las mujeres, frente a quienes nos quieren hacer retroceder en derechos y libertades. Se dictamina favorablemente. Muchísimas gracias, señora secretaria. Pues turno del portavoz del Partido Socialista para la defensa de la moción. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, brevemente, con motivo del día 8 de marzo, bueno, desde el Partido Socialista hemos querido presentar esta moción. Son muchos los avances que se han producido en los últimos años en nuestro país en políticas de igualdad y en el desarrollo de unas libertades para las mujeres, y hemos colocado a España pues a la vanguardia del mundo en muchas de estas políticas. Se pueden enumerar pues, derechos como derechos económicos, derechos en temas de maternidad y paternidad, de permisos que se han equiparado entre padres y madres, equiparar los derechos de los trabajadores del hogar con el resto de trabajadoras, etcétera, etcétera. Han sido muchos derechos, pero queda mucho por avanzar en esta sociedad, y entendemos que en las últimas fechas pues, las mujeres están siendo víctimas o se están viendo atacadas o puesto en peligro muchos de estos derechos que se han conseguido, que están en vía de conseguir. Desde el Grupo Socialista lo que queremos hacer es un llamamiento a toda la sociedad para que haya una unión entre toda la sociedad y sobre todo entre las mujeres y los grupos feministas para que continúen luchando juntas por conseguir todos sus objetivos, y sobre todo instar a las administraciones, tanto a la autonómica como a la administración central, a seguir trabajando y avanzando en la conquista y en la defensa de todos estos derechos, porque las mujeres los necesitan, y sobre todo evitar todos esos ataques que están viniendo desde otros grupos a esas libertades. Nada más, muchas gracias por la atención de todos. Muchas gracias, señor Cuellas. Pues turno de intervención de los diferentes participantes. Señor Folgado. Gracias. Señor de la Fuente. No. Señor Folgueral. Muchas gracias, señora Morales. Gracias, señor presidente. La moción presentada por el Grupo Socialista contiene reivindicaciones importantes para las mujeres, como es trabajar en la consolidación de los avances en materia de igualdad, lucha por la emancipación de las mujeres y una lista importante. Pero decir que si hay un partido feminista es el PSOE exponiendo las medidas de Pedro Sánchez y criticando a otros partidos, cuando el PSOE ha creado un Ministerio de Igualdad que solo ha servido para empeorar la situación de las mujeres, aprobando leyes como la del solo sí es sí, gracias a la cual se han reducido condenas y se han excarcelado a delincuentes sexuales, y que este hecho solo lo han reconocido por la presión popular, que esta ley tenía errores después de mucho tiempo y el presidente no votó la reforma de esta ley, es un claro ejemplo de que están utilizando una vez más el día 8 de marzo política y electoralmente. Por este motivo votaré en contra. Gracias. Muchísimas gracias, señor Morales. Portavoz de Coalición por el Bierzo. Sí, gracias, con la venia de presidencia. Bueno, sin entrar en esos juegos políticos que no queremos entrar, yendo al fondo de la cuestión y de la moción, vamos a votar a favor. Si bien es cierto que también es verdad que se podía evitar en la redacción algunos términos y etiquetas, pero bueno, como esto forma parte ya de la batalla política, pues lo aceptaremos así, aceptaremos pulpo como animal de compañía también, pero en el espíritu de la moción sí que estamos totalmente de acuerdo y por lo tanto vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Alonso, portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente. Pues consideramos que esta moción no es más que un panfleto publicitario del PSOE, en el que intenta vender sus supuestos logros, olvidando errores tan importantes como la ley del sí es sí, que a día de hoy ha conseguido la rebaja de más de 700 condenas por agresiones sexuales. Ese es el feminismo que defiende el PSOE y que ha supuesto, además de un importante retroceso en los derechos reconocidos a las mujeres, una humillación sin precedentes a las víctimas a las que ha dejado indefensas. Existe una declaración institucional para la celebración del día 8 de marzo, consensuada por todos los partidos políticos que apoyaríamos sin duda, la de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero claro, esa no les interesa traerla aquí, ya que tienen que cumplir doctrinas superiores. Es por ello que vamos a votar en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Arias.
señor Cuellas. Sí, muchas gracias, presidente. Brevemente, yo creo que son hechos objetivos que cuando se han producido los principales avances en este país en cuanto a derechos y libertades con las mujeres han sido con gobiernos socialistas. Yo creo que eso es un hecho objetivo. Que hay un problema con la ley del solo sí es sí, también es verdad. Y estamos hablando de una parte de solo en la que ha incidido con unas consecuencias que pueden ser negativas, pero hay muchos casos que se abarcan dentro de esta ley en los cuales se han visto reforzadas las penas de los agresores sexuales. Entonces, si es algo que se debe corregir, se tendrá que corregir y al final, pues seguramente que tendremos una solución. Si ese es el obstáculo para votar esta moción, vale. Que si son las etiquetas, vale. Pero yo creo que al final, si todos somos sinceros y vemos desde una perspectiva objetiva, todos entenderemos que en este país, cuando se han producido los principales cambios en favor de las mujeres, ha sido con gobiernos progresistas y con gobiernos del Partido Socialista a lo largo de la historia democrática de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cuellas. Bueno, cada uno ya se ha posicionado. Yo creo que el debate tampoco tiene más enjundia. ¿Votos a favor de la moción? PSOE, Coalición por el Bierzo, José Bierzo, don Manuel de la Fuente y don Gabriel Folgado. ¿Votos en contra? Consejeras y consejeros del Partido Popular y la señora Morales, portavoz de Ciudadanos. Por tanto, 16, si no me equivoco, a 10, se aprueba la moción. Pasamos al punto número 7, que es dación de cuenta de la información sobre el periodo medio de pago a proveedores y sobre la ejecución presupuestaria. Tiene que el expediente, el periodo medio de pago a proveedores. En el caso del Consejo Comarcal del Bierzo, tenemos un periodo medio de pago de 17,57 días, que creo que realmente es un periodo medio de pago importante y bueno. Y en cuanto a la ejecución presupuestaria, tienen los datos, no voy a entrar en los detalles, pero bueno, yo siempre quiero felicitar a los servicios de intervención y de tesorería por el trabajo que hacen en cuanto a lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, porque efectivamente ejecutamos adecuadamente en tiempo y forma y encima somos estrictos con el cumplimiento de nuestros deberes presupuestarios. Así que muchísimas gracias por la parte que os toca. Si hay alguna cosa que hablar de este tema, pues en el turno de ruegos y preguntas se podrá hacer lo mismo que el punto número 8, que es dación de cuenta de las resoluciones y decretos de presidencia, tanto en el Consejo Comarcal del Bierzo como en el patronato de turismo. Penúltimo, el punto número 9, porque entiendo que mociones nadie ha hablado de presentarlas, pero aún así lo diré. El punto número 9 son informes de presidencia, muy brevemente. Como pueden ver, hoy estamos en este emplazamiento, en este nuevo emplazamiento. Era un deseo que en el anterior pleno, por parte de esta presidencia, se manifestó, teniendo en cuenta lo que estábamos haciendo de puesta en valor de nuestra atención a las personas que acuden a las oficinas. Hemos trasladado a la planta baja, a las antiguas oficinas de Unicaja, la atención a todas las personas que asisten tanto al registro general como al banco de tierras, pero también a los servicios de formación, empleo, orientación laboral y asesoramiento a emprendedores. Y bueno, honestamente creo que ha sido una buena decisión. Es más, la gente que desde que hemos puesto en funcionamiento esa instalación va pasando por nuestras oficinas, nos felicita por poner esa atención al ciudadano a pie de calle. Son unas oficinas de 210 metros que tienen de superficie de atención al público, más 100 metros de almacén en el sótano de ese edificio. Lo saben porque es público, pero se lo digo, suponen un alquiler de 700 euros masiva al mes. Un contrato, quiero recordar que es a 5 años, si me equivoco me corrigen, pero quiero recordar que era 5 años, y es un contrato de 700 euros al mes masiva, que es una cantidad muy buena, teniendo en cuenta el espacio que es, los metros que tenemos y el lugar, sobre todo, donde se ubica. A cambio, pues efectivamente hemos venido para aquí a hacer nuestro plenario. Para quienes igual ya estuvieron aquí en algún momento, algún pleno se hizo en esta estancia, pero bueno, yo creo que es recuperar
este espacio para poder hacerlo. Como pueden ver, queda pintar, pero la inversión gorda nos la hemos hecho abajo, hemos invertido en torno a 50.000 euros para acondicionar ese espacio, la hemos hecho abajo y aquí iremos poco a poco acondicionándolo para que pueda ser un espacio digno. Una de las ideas que tenemos también es construir espacios para que los grupos políticos también tengan su propio espacio donde poder recibir a las personas con las que quieran hablar de temas del Consejo Comarcal. Insisto que esto es una cosa que iremos mejorando poco a poco. Siempre lo he dicho, que vamos subiendo peldaños de una escalera muy larga, pero vamos subiendo esos peldaños y desde luego yo, hablando en primera persona, me siento muy satisfecho de esto que acabamos de hacer. Me imagino que habrá quien le parezca que no es para tanto, pero desde luego y siempre buscando la posibilidad de tener en su día una sede propia, tan digna como lo que vamos dignificando esto o más, pero desde luego sí es verdad que lo que hemos tratado es de mejorar lo que tenemos, principalmente para que la atención al público sea la que se merece la sociedad berciana. Por otro lado, del plan de juntas vecinales de 2022 finalizó el plazo el viernes 24, a expensas de que puedan entrar por diferentes sistemas de registro solicitudes. Tenemos hasta la fecha presentadas 260 solicitudes de obras para el plan de juntas vecinales de 2022 y ya les notifico que el viernes, salvo que haya algo que lo impida, el viernes aprobaremos 150 obras, ¿vale? Para que 150 juntas vecinales puedan a la mayor brevedad posible empezar a ejecutar sus obras. Ya les dije en su día que de esta anualidad del 2022 sí tenemos el 70% librado por la Diputación, con lo cual espero y deseo que cuanto más rápido se ejecuten las obras, más pronto podamos pagarlas. Por si acaso a alguno se le ocurría, esto no tiene nada que ver con las elecciones, tiene que ver con que estamos en el 23 y hay que ejecutar el 22, entonces queremos y podemos hacerlo. Siempre he defendido que el Consejo Comarcal trabaja rápido y bien, y precisamente hemos tenido los retrasos debido al pago de otras administraciones, en este caso la Diputación. Por tanto, nosotros vamos a ser diligentes y vamos a pagar a las juntas vecinales que terminen de esos lotes que aprobaremos el viernes, que terminen sus obras en tiempo y plazo, y una vez tengan los informes favorables de los servicios jurídicos y técnicos, desde luego pagaremos a la mayor brevedad posible para que no suceda lo que por desgracia sucedió con el plan de juntas vecinales de 2021. Al final hemos tenido suerte, no hemos tenido que nos encadenar allí, lo pudimos hacer de alguna manera. Y por último, simplemente recordarles que el sábado a partir de las 10 tenemos la ruta de los cerezos, la ruta de la cereza del Banco de Tierras. Salimos del Ayuntamiento de Corullón a las 10, es una ruta de 8 kilómetros que dicen que es de dificultad media-baja, yo no me lo creo, seguro que es media, pero bueno, dicen que es de dificultad media-baja, y contaremos con la inestimable presencia de Miguel Martínez Basurco, que es una de las novedades que tenemos en estas rutas de los productos de calidad de nuestra comarca, que en cada una de ellas nos acompañará pues una persona relevante de nuestra comarca. Miguel, por supuesto, lo es una persona comprometida con el deporte y con la comarca del Bierzo, y bueno, nos va a hacer compañía de una zona que por otro lado él conoce muy bien. Así que eso era todo lo que tenía que decir al respecto de informes de presidencia. Por si acaso lo voy a decir, el punto número 10 es mociones. No sé si alguno quiere presentar alguna moción. Pues no habiendo mociones que presentar, pasamos al punto número 11, que es el turno de ruegos y preguntas. Señor Folgado, muchas gracias. Señor de la Fuente, ¿algún ruego, alguna pregunta? Sí. Ruegos y preguntas, le digo, Vale. La pregunta, tengo dos preguntas. Una, que puesto que ya tenemos local, que las comisiones sean presenciales, porque para eso las cobramos, esa es una. Y la otra, así se evita lo que ocurrió el otro día. Y la otra es que
aprobación a sabiendas de que ese grupo omitió los votos en las comisiones, cuando solo en aras de la proporcionalidad establecida de las elecciones, y lo dice el artículo 125 del ROC, tiene que ser proporcional a la representatividad. Entonces, si antes los grupos tenemos, digo los grupos, porque los grupos tampoco tienen conocimiento de ello, de que ese se produjo, como en su día se produjo lo mío, yo creo que se hubiese evitado que se alterara la votación de eso. Y yo pienso que fue un error, y así lo hice saber en el escrito que le envié al señor presidente y bueno, pues tiene conocimiento de las señoras. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Bueno, a lo primero que usted ha pedido, luego si quiere le doy turno, señora secretaria, a lo primero que usted ha pedido de las comisiones presenciales, por mi parte no hay ningún problema, es verdad que hay gente que tiene que desplazarse, lo cobra también el desplazamiento a las comisiones, si no me equivoco, luego si se hacen telemáticas, ese dinero, vamos a decirlo bajito, se lo ahorra el Consejo Comarcal, pero bueno, salvo quienes están en Ponferrada, que no cobran desplazamiento, el resto por venir cobran un desplazamiento que, por supuesto y lógicamente, si es una comisión telemática, no se cobra, ¿vale? Pero yo, por mi parte, no tengo ningún tipo de problema y es verdad que tenemos el espacio para que las comisiones se puedan hacer presenciales. Así que, si quienes están en las comisiones lo acuerdan con la señora secretaria para que las comisiones sean presenciales, yo por mi parte, salvo que ella manifieste algún impedimento, no tengo ningún inconveniente porque yo no formo parte de ninguna, aunque sea la presidencia efectiva, pero es verdad que quien está de presidente en cada comisión o presidenta decide. Respecto a las comunicaciones, yo, hasta donde sé, creo que en la comisión se explicó perfectamente cuál era la situación que se generaba, pues con dejar de pertenecer al Grupo Coalición por el Bierzo de don Gabriel Folgado. O sea, en ese aspecto yo creo que se explicó. Si no se entendió o no se quiso entender, ya no lo sé, don Manuel. Yo ahí sí que ya no voy a entrar, pero hay una cosa muy clara, y eso le sucede a usted también. Cuando usted deja de pertenecer al Grupo Socialista, pasa a ser consejero no adscrito y tiene el derecho a formar parte de todas las comisiones. En el mandato anterior pasó con el señor Canedo, y tenía, por supuesto, lógico y normal, el derecho como consejero no adscrito a participar en todas las comisiones. Aquí, en el momento en que hay una expulsión o el sistema que ustedes le quieran llamar, en el momento en que el señor Folgado deja de pertenecer a Coalición por el Bierzo, como consejero no adscrito, tiene el derecho de asistir. Pero es que Coalición por el Bierzo, como grupo político del Consejo, tiene el derecho a asistir. En este caso, en lugar de ser dos consejeros, son uno. Luego el señor Alonso tiene todo el derecho del mundo a asistir como miembro de Coalición por el Bierzo. Y creo que eso, más allá de la proporcionalidad que el voto tenga que tener, más allá de eso, lo que está claro es que es algo que es de ley y no podemos incumplir la ley. Es decir, ni a Coalición por el Bierzo como grupo, ni al señor Folgado como consejero no adscrito le podemos negar el acceso a las comisiones. Por tanto, luego después podremos discutir de la ponderación del voto. Insisto, y lo repetiré muchas veces más si es necesario, los dictámenes de las comisiones no son vinculantes, son dictámenes y punto. Y recuerdo hace un mandato o más de cierto pleno de presupuestos en el que el presupuesto vino al pleno con un dictamen desfavorable de la comisión. Pero en el pleno se aprobó. ¿Por qué? Porque 14 eran más que 13. ¿Se acuerda usted, señor Arias, no? No porque usted no era el portavoz, me refiero, pero se acuerda, ¿no? 14 eran más que 13. Bueno, pues ya está, pues ese es el tema. Las comisiones dictaminan, por supuesto, y es mejor traer un dictamen a una comisión pero lo que no es de recibo es decir, no, bueno, es que como este señor vino pero no tenía que venir, no, sí, es que tenía que venir. Entonces, es lo que hay. Yo creo que en ese aspecto queda solventada la duda. Decía que no quería preguntar más. Señor Folguera. Dos ruegos. Un primer ruego que es un recordatorio ya de un ruego realizado por este portavoz en el pleno ordinario del Consejo del Bierzo del 31 de enero de 2023 a petición del colectivo Urbanajo
y era un ruego que tenía relación con la colocación de un cenicero con un cartel indicador y con el servicio de recogida y de limpieza a la entrada o en el acceso exterior de esta sede del Consejo del Bierzo. Ruego que lo podamos estimar porque se nos acaba el mandato. Y luego el otro es una repetición también de un ruego solicitado en otro pleno ordinario del Consejo del Bierzo el 29 de noviembre de 2022, que se solicitó expresamente, que quiero reiterar, pues ya de alguna manera se nos han adelantado otras instituciones, y era un ruego que decía que se valorara por parte del presidente y su equipo de gobierno, o sea, si lo tenía bien, acordar por parte de la Corporación del Consejo del Bierzo un reconocimiento público de la sociedad berciana a través de esta administración supramunicipal que representa a todas y a todos los bercianos, a Sara García Alonso, bióloga molecular, investigadora y astronauta, desde nuestro punto de vista un orgullo para el Bierzo, y esta petición que yo hice en su momento en el pleno ordinario del 29 del 11 la reitero, espero que se pueda llevar a cabo, y que fue una petición consensuada con la concejala de Podemos de Ponferrada, María Luisa Varela Fuertes. Quiero dejarlo claro. Gracias. Muchas gracias, señor Folgueral. Bueno, lo del reconocimiento público a Sara García no es que se nos haya adelantado nadie. Ayer viene a hacer una visita a la universidad para impulsar esa nueva titulación universitaria. Es un gesto que le honra, y nosotros valoraremos efectivamente hacerle ese reconocimiento público que usted solicitó. En el caso de Proyecto Urbanajo, no solo lo dice usted, nos lo vienen diciendo por parte de Pablo Valle, que es el representante de Proyecto Urbanajo, al respecto. Nosotros ya estamos en ello para instalar un cenicero precisamente en donde no tenemos la competencia exacta, porque formamos parte de un edificio que tiene una comunidad de vecinos que pueden aceptar o no que en su infraestructura se ponga ese cenicero, pero bueno, aprovechando que hemos inaugurado o abierto al público las otras oficinas, pues lo que vamos a hacer es poner dos. Y eso ya se lo trasladé el otro día precisamente a Pablo Valle para que tuvieran en cuenta que vamos a instalar dos ceniceros, uno en cada una de las ubicaciones, las oficinas públicas más la entrada, insisto, a un edificio que compartimos con otras empresas y con otros servicios, no es un edificio público del Consejo Comarcal, y vamos a poner los dos. ¿Para qué? Pues para que la gente, ya no solo quien pueda salir a fumar, trabajador o trabajadora del Consejo y de otras empresas, claro, pero sí quienes puedan venir a hacer algún tipo de gestión a nuestras oficinas, pues que puedan efectivamente hacer eso, depositar sus colillas, y que no sea un estercolero de colillas. Es verdad que ahora cada vez menos, pero hubo temporadas en las que realmente era un estercolero de colillas la entrada al edificio del Consejo Comarcal. Por tanto, ya está en marcha para tener, creo que además ya habíamos elegido hasta el modelo y todo, y lo que estamos pendientes de que nos lo suministren para instalarlo. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Señora Morales. Sí, gracias, presidente. Simplemente para darle enhorabuena por el traslado de las oficinas al local de abajo, porque me parece una iniciativa y una buena idea. Gracias. Muchísimas gracias, señora Morales. Señora Alonso. Sí, yo me uno también a lo que ha comentado la compañera, la portavoz de Ciudadanos. Simplemente, señor presidente, habida cuenta de la inminente convocatoria electoral, desde nuestro grupo queríamos preguntar si hay previsión de próximo pleno ordinario, es el último pleno ya del mandato, pleno extraordinario. ¿Tienen alguna previsión? Simplemente esa cuestión, porque es verdad que se convocan ya ahora el 3 de abril y entraría en funciones, ¿no? Una vez que hay convocatoria electoral, no. Entiendo que se entra en funciones una vez se producen los resultados electorales el 28 de mayo. Sí. ¿Vale? Luego, en principio, tendríamos que hacerlo antes del 30 o del 29 o el 30 de mayo, porque ahí ya entraríamos en funciones. Entonces, bueno, habría que mirar si podemos hacer un pleno, lo cual es que lo haríamos en plena campaña electoral. Igual no se sabe si era muy interesante hacer un pleno. Pero bueno, no, lo estudiaremos en principio.
En principio no hay. No, a ver, pleno de despedida tiene que hacerse porque se tiene que aprobar el acta de la última sesión que haya, sea esta o sea la del mes de mayo, ¿vale? Entonces bueno, igual hay algún asunto que tratar antes de la campaña electoral. Y miro para el portavoz del PP todo el rato, ¿cómo es esto? No, bueno, igual tenemos algo en pleno antes, pero aún así ya les digo que por lo menos uno va a haber. Imagínense que este fuera el último, pues tiene que haber uno por lo menos para aprobar el acta de este pleno, ¿vale? Que no va a ser así. Yo creo que va a haber otro pleno antes, ¿vale? Pero bueno, en principio, donde tocara que fuera, que sería el 30 de mayo, pleno ordinario, creo que no lo vamos a tener estando en funciones. Pero bueno, igual, una vez que hayan pasado los resultados, igual hasta el pleno es mucho más llevadero, nunca se sabe. Porque así cada uno ya sabrá dónde está y me imagino que la tranquilidad la tendremos mejor que si lo hacemos el 9 de mayo, por ejemplo. Digo yo, ¿no? O sea, el 30 de mayo igual ya sabemos cómo han quedado los resultados, ya sabemos cómo está todo y estamos todos mucho más tranquilos. ¿O no? Por eso digo, bueno, en principio informaremos con la suficiente antelación, pero bueno, yo creo que antes de la campaña haremos otro pleno, antes del inicio de la campaña. ¿Algo más? Señor Arias, que sé que usted tiene preguntas. Sí, muchas gracias. Yo simplemente desde nuestro grupo queríamos reiterar el ruego que yo personalmente le hice de que si por un casual le toca volver a gestionar los remanentes del año 22, reconsidere la forma de adjudicar esas obras. Son obras de las juntas vecinales. Antiguamente en la Diputación, cuando la Diputación era quien gestionaba el plan de obras de los ayuntamientos, los remanentes se consensuaban y se repartían en función a los grupos políticos y cada grupo político era el que repartía. Visto este último reparto, pues se demuestra a todas luces que no es justo, pero no es justo solo para el PP, yo estoy seguro que para Coalición por el Bierzo, si no estuviera en el equipo de gobierno, protestaría también. Entonces, eso es. Muy escuetamente, 13 para juntas vecinales del Partido Popular, 24 del PSOE. En estas 24 del PSOE está la inmensa generosidad de 2 alcaldes del PP que consideran que los más necesitados son las del PSOE. Pero en cuanto a cantidades, son un reparto de 70.000, 136.000 y una obra solo para Coalición por el Bierzo, la que le ha dado desde el Ayuntamiento de Ponferrada. Reconsidérenlo, yo creo que es mejor ver un reparto equitativo. Yo si como alcalde me llama y me dice a qué junta vecinal considero de darle la obra de mi ayuntamiento, como ya le dije, siempre voy a buscar a las mías, no voy a buscar a la que hay de Coalición por el Bierzo o incluso una que no hay de un grupo no adscrito. Con lo cual, reconsidérelo. Buscar un consenso entre todas las partidos y buscar un reparto equitativo para que se reparta en función a las juntas vecinales, que para ellos son esas obras, no para los ayuntamientos. Simplemente era eso. Muchas gracias. En el anterior plan, por ejemplo en Bembibre, que lo conozco así de pasada, la Junta Vecinal que se vio agraciada con el plan de remanentes era una Junta Vecinal del Partido Popular, San Román de Bembibre. Los ayuntamientos del PP, mira, se lo han dado a dos del PSOE. Por eso lo digo, pero bueno, lo tendremos en cuenta. No sé si llegaremos a tiempo en este mandato, me da que no, para adjudicar remanentes, pero bueno, en función de cómo sea la composición del próximo plenario del Consejo Comarcal, si gobernamos el Partido Socialista, desde luego lo vamos a tener en cuenta y esperemos que si gobierna el Partido Popular hagan lo mismo. Me encargaré de ello. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Usted quiere hacer algún ruego, alguna pregunta? Bueno, pues yo ruego que tengan todos muy buena salud, que disfrutemos de la primavera, que disfrutemos muchos años de este espacio, o mejor dicho, si no disfrutamos muchos años, que sea porque nos hemos cambiado para una sede. Protesto no haber tomado en consideración nuestra propuesta de, por si acaso era el último, de tomar un vino español y un vino berciano y un cacho de pan. Le voy a decir la verdad. Lo tuve en la tal, pero no. Ahora, de todas formas, si quieren... Vale. Bueno, pues entonces tome nota, señora secretaria, que vamos a tener que
convocar un último pleno antes de la campaña electoral, aunque solo sea para probar el acta y tomar un vino español. Y una empanada berciana. Perdón, un vino español del Bierzo y una empanada berciana. Muchísimas gracias a todas y a todos. Se levanta la sesión.